No era mi primera guardia nocturna en la cámara forense del Hospital General Regional número 62 de Hermosillo, pero fue la última vez que dormí con la luz apagada. Hacía calor a pesar del aire acondicionado y la mezcla de ácido fénico y formol se pegaba a la lengua como jarabe. Yo, Santiago Torres, técnico en tanatopraxia con apenas 26 años, llevaba 3 meses aprendiendo a mantener la calma mientras colocaba etiquetas en tobillos ajenos. Creía haber visto de todo: quemados, descuartizados, suicidas, hasta aquella madrugada del 9 de septiembre de 2016. A las 01:17 llegó una ambulancia con el cuerpo de una joven atropellada. En la plancha figuraba como femenino, NN, aproximadamente 20 años. El paramédico explicó, con la voz aún sacudida por la adrenalina, que el automóvil la había arrastrado casi media cuadra. El rostro estaba sorprendentemente intacto, solo un hilo de sangre seca le cruzaba la frente. Llevaba un vestido lila, aún húmedo de su propia orina, y un bolso de mano destrozado que alguien había tirado dentro de la bolsa negra. El doctor Herrera, patólogo titular, firmó el ingreso con rapidez y se marchó a dormir a su cubículo. Yo me quedé solo con ella. Verifiqué pulsos ausentes, reflejos nulos, ojos vidriosos, y comencé el protocolo. Mientras retiraba la ropa, noté algo extraño. El cadáver tenía los brazos tensos, como si hubiese sido sorprendido en pleno acto de cubrirse. Relajará en un rato, me dije. Coloqué la sábana sobre la pelvis, limpié el rostro y, antes de incidir la arteria carótida para el drenaje, busqué su identificación en los restos del bolso. Solo hallé un monedero reventado y un inhalador para asma. Me disponía a comenzar la inyección de formol cuando escuché un crujido de metal. La puerta del congelador número 4 se movió apenas 1 centímetro y volvió a cerrarse. El aire se me atragantó. Miré el reloj, 2:03. Pensé en ratas o en la corriente del aire. Las bisagras de ese compartimento estaban flojas. Pero el sonido se repitió, esta vez tras de mí, junto al carro de instrumental. Giré y allí estaba ella, sentada sobre la plancha de acero, los pies colgando como quien espera el autobús. Los ojos, ahora abiertos, se aferraban a los míos con una firmeza hogareña, casi cariñosa, pero eran irremediablemente opacos, sin reflejo de luz. No grité. El cuerpo entero me hormigueó, clavado al suelo. La muchacha ladeó la cabeza y, con una voz hueca, articuló: ¿Dónde está mi bolsa? La consonante final vibró como un cubo de hielo resbalando por un vaso. Yo solo atinaba a tragar saliva. Ella giró el cuello hacia la mesa donde había dejado los pedazos de piel desgarrada y su bolso roto, y luego volvió a mirarme. Se levantó con naturalidad, sin temblores. Nada indicaba rigidez cadavérica. Se acercó un paso. Yo retrocedí el mismo. Tu bolsa está aquí, susurré, y apreté el asa antes de que se derrumbara por completo. El aire se volvió denso. Sentí un mareo rápido, como si mis oídos se llenaran de agua. De pronto la luz del fluorescente parpadeó. Cuando la claridad regresó, ella yacía otra vez sobre la plancha, inmóvil. El silencio era tan limpio que podía oír mi corazón golpearme el esternón. Me lancé al teléfono interno para llamar al doctor Herrera. Llegó refunfuñando, bata arrugada, olor a café rancio. Le conté lo ocurrido, estudiamos el cadáver de pies a cabeza, ninguna señal de movimiento involuntario, 0 actividad eléctrica en monitor portátil, livideces coherentes con la hora de muerte estimada. Sugirió que había vivido una descarga neuroquímica post-mortem, espasmos que, según él, mi mente había amplificado. Asentí, pero supe que aquella voz no era producto de gases ni de mi imaginación. Acordamos terminar la autopsia al amanecer. Guardamos la joven en el congelador 2. Me llevé su bolso para catalogarlo con el resto de pertenencias. Dentro encontré un celular destrozado, una pulsera con iniciales AL y un recibo de cine fechado 20 horas antes. Hice inventario, sellé la bolsa y pensé que hasta ahí quedaría todo. Pero el turno dio un giro perverso. A las 3:34 se cortó la electricidad. El generador tardó 4 segundos en arrancar, suficiente para que el pasillo se sumiera en la oscuridad viscosa de una cueva. Cuando la luz volvió, el congelador 2 estaba entreabierto.
Algo se estrelló contra la puerta de salida, un golpe sordo que vibró hasta mis muelas. Corrí, el pasillo lucía desierto, solo el eco de mis pasos contestaba. Cerré el compartimento con 2 vueltas de llave. Tomé asiento en la oficina y, con las manos temblorosas, repasé registro tras registro para mantener la mente ocupada. Fue entonces cuando sentí el aroma, el perfume ridículamente dulce que trajinan ciertas adolescentes. No provenía de los conservadores químicos, sino del bolso a mis pies. Encendí la linterna y lo abrí. Entre la billetera rota y el inhalador apareció una libreta pequeña que antes no estaba. Portada de flores azuladas, hojas amarillentas. En la primera página, con tinta fresca, leí, mi bolsa. ¿Quién la acomoda? La caligrafía irregular parecía escrita en un vehículo saltarín. El temblor regresó a mis dedos. Dejé la libreta, caminé hasta el lavabo y me arrojé agua helada al rostro. Cuando levanté la vista al espejo, la vi detrás de mí, de pie, sin parpadear. Volteé, y otra vez no había nadie. Terminé la guardia como autómata. Salí del hospital al amanecer, mareado, creyendo que el sol disiparía mi espanto. Sin embargo, las pesadillas empezaron la misma tarde, puertas metálicas que crujían por sí solas, la joven abriéndose paso entre cámaras vacías, repitiendo ¿dónde está mi bolsa? Me despertaba sudando y con un aroma dulzón impregnado en la almohada. Pasaron 3 días. El cuerpo aguardaba por reclamación en el congelador 7. Yo evitaba acercarme, pero en las madrugadas de servicio escuchaba golpes leves desde el interior, como uñas raspando aluminio. El doctor Herrera insistía en la explicación de gases intestinales. No seas romántico, decía, los muertos son proteína en fermento. Yo callaba, aunque mi silueta temblaba con cada vibración metálica. Al 4.º día, un oficial de tránsito llegó con documentación. La fallecida se llamaba Alma Leticia Reynoso, 19 años, estudiante. Nadie había venido por ella. Procedimos a preparar la inhumación municipal. Esa noche me tocó embalsamarla para sala de exhibición, en caso de que algún familiar apareciera. Firmé el parte, respiré hondo y abrí el congelador. Alma seguía allí, pero su cabeza se hallaba girada hacia la izquierda, postura diferente a la última vez que la vimos. Intenté convencerme de que la acomodación previa fue mía, no lo logré. La deslicé sobre la plancha. Todo fue rutinario hasta que quise suturarle la boca, encontré entre sus dientes una tira de papel, como si alguien la hubiese introducido después de mi última revisión. Tiré con pinza, decía, la bolsa trae mis llaves. Sentí náuseas y, al agacharme, percibí movimiento en la periferia. El bolso, colocado a varios metros, se había abierto de par en par. Una corriente fría me rozó los tobillos. Las lámparas del techo palpitaban. El termómetro digital parpadeó y marcó 18 grados centígrados, imposible estando a 4 grados centígrados. Las bandejas chirriaron, las tijeras se deslizaron hacia el suelo. Entonces ocurrió lo que selló mi insomnio para siempre, la muchacha se incorporó sin que yo la tocara, pies desnudos resbalando sobre la plancha. No caminaba, se deslizó, como si la empujara un riel invisible. Se detuvo frente al bolso, lentamente se agachó y colocó la mano sobre la cremallera rota. El olor a formol mutó a tierra húmeda recién removida. Yo retrocedí hasta topar con los estantes de reactivos. La voz volvió, apenas un susurro de pulmón desinflado. ¿Por qué la mueves? No contesté. Metí la mano en el bolsillo y encontré las llaves del almacén, afiladas, pesadas. No sé por qué las lancé dentro de su bolso. Quizá quise convencerme de que aquello era lo que ella buscaba. Tal vez deseé cumplir un ritual no escrito que mi instinto exigía. Alma inclinó la cabeza, clavó sus pupilas muertas en las mías y algo pareció asentir. Después, sin cambiar la expresión, caminó hasta el congelador 7, lo abrió y se deslizó dentro. El portón se cerró tras ella con un chasquido definitivo. Todo volvió al silencio. Estuve paralizado varios minutos. Cuando recuperé el impulso de respirar, sellé cada compartimento con cadenas y candados, sellé la puerta principal y salí a la calle. La luz del sol me recibió como bofetada. Pedí la baja inmediata esa misma semana.
Nadie creyó mis razones, salvo quizá el guardia nocturno, que tiempo después aseguró haber oído una voz femenina buscando una bolsa. Hoy, 9 años después, sigo trabajando en el sector salud, pero en archivo clínico, rodeado de expedientes inertes. A veces, mientras coloco sellos, un aroma dulzón ronda mis fosas nasales. Entonces reviso los cajones, temiendo encontrar un bolso rasgado o una libreta floreada. Cierro los ojos y recuerdo aquella noche, la mirada fija, la piel helada, la pregunta insistente. Comprendí demasiado tarde que los objetos guardan energía, que la vida no abandona todo de golpe y que el apego puede ser más fuerte que la muerte. Desde entonces temo a los bolsos olvidados y a los cajones que se abren solos. Pero lo que de verdad me aterra es saber que algún día alguien me sujetará por los hombros, me mirará con ojos sin luz y susurrará con voz hueca: ¿dónde está mi cuerpo? Y tal vez no pueda responder, porque todos, vivos o muertos, arrastramos algo que perdimos en el camino y nunca dejamos de buscar. Sonrisa prestada. Me llamo Ignacio Carranza y aún hoy, 14 años después, sigo sintiendo el olor a formol mezclado con tierra húmeda cada vez que cierro los ojos. En 2011 acepté el turno nocturno en la morgue de Santa Lucía, Antofagasta, buscando escapar del caos que devoraba mi vida en Monterrey. Pensé que la lejanía y el silencio del desierto curarían mis viejas pesadillas, en cambio, me regalaron otras peores. La morgue pertenecía a la funeraria Pereira, aunque el pabellón donde trabajábamos, un bloque de adobe ennegrecido, con losas irregulares que sudaban humedad, era anterior al negocio por varias décadas. Cuentan que primero fue matadero y, más atrás, templo de una secta minera que honraba a los muertos con ceremonias opacas. No creía en esas historias, solo necesitaba el sueldo. Mi compañero de guardia era Bruno Estrada, técnico bonachón que evitaba mencionar el pasillo del archivo. Si escuchas algo ahí, no vayas, me soltó la primera noche. Sonreí, pensando en cañerías y ratas. El trabajo parecía rutinario hasta que recibimos a un turista alemán ahogado en la playa. Mientras limpiábamos su piel salada, la mandíbula se aflojó y los labios se curvaron en una media luna burlona. La luz titiló. Bruno retrocedió, yo culpé al rigor mortis. A medianoche, un canto infantil reptó por los ductos de ventilación. Ni la radio ni el guardia tenían encendido nada. Me encogí de hombros, aunque las manos sudaban. Con los días surgieron incidentes, bisturíes desplazados, cajones frigoríficos que se abrían solos, carcajadas lejanas a las 2 de la mañana. Bruno fumaba demasiado, decía que el edificio respiraba. Empecé a creerlo cuando, durante una tormenta de arena que dejó la ciudad aislada, nos entregaron el cadáver de una joven sin signos de violencia. Su rostro parecía sereno, casi bello. Al girarme para tomar guantes escuché un clic. Los párpados de la muchacha se alzaron y sus pupilas me siguieron. El escalofrío me vació las ideas. Bruno me arrastró al despacho de don Alberto Pereira. A la luz temblorosa de una lámpara, el anciano confesó que el terreno había hospedado ceremonias de traspaso, durante ciertos alineamientos lunares. Espíritus varados se deslizaban en cuerpos frescos para vivir horas ajenas. Empleados previos habían enloquecido. Nos cuadruplicó el pago a cambio de aguantar la fecha crítica. Aceptamos, no había transporte para huir. Aquella noche, con la tormenta zumbando en los ventanales, seguimos huellas húmedas que surgían de un cajón y morían en el archivo. La puerta se cerró a nuestras espaldas. Entre estantes polvorientos, un bloque de concreto desplazado reveló escalones al subsuelo. Descendimos. El túnel olía a cobre. Al fondo, una sala circular mostraba símbolos herrumbrosos. En el centro, la joven difunta reposaba sentada en una camilla, a su alrededor, el alemán y otros cuerpos formaban un coro macabro. Pechos que subían y bajaban, como imitación de vida. Las risas vibraban directo en nuestras cabezas. Quise retroceder, Bruno avanzó balbuceando oraciones. Los cuerpos giraron en bloque, marionetas guiadas por un solo hilo. La joven extendió la mano, al rozarlo, sus uñas crecieron, la sonrisa se ensanchó. Las luces se extinguieron. Cuando la linterna volvió,
estaba solo. Corrí escaleras arriba. Bruno se retorcía sobre la plancha principal. Sobre su pecho, la joven blandía la sierra de autopsia. No sangraba, solo rasgaba la bata buscando entrar. Tomé un extintor y golpeé su cráneo. Se quebró como yeso seco, soltando polvo que olía a ceniza. El cuerpo cayó. Las puertas metálicas chocaron, más cadáveres bloqueaban cada salida. Activé el sistema contra incendios, roció agua helada mezclada con químico espeso. Los cuerpos chisporrotearon, la sonrisa del alemán mutó en mueca rabiosa. Una cortina densa de vapor nos permitió huir al exterior. Preferimos el desierto a esa morgue. Caminamos hasta el amanecer, una patrulla nos recogió. Bruno terminó internado. Yo renuncié por correo y desaparecí. Cuando creía haber escapado, al día siguiente fingí un resfriado, pero la funeraria me localizó, era el único habilitado. Regresé al anochecer. El edificio estaba vacío, un sobre me esperaba. Dentro, instrucciones de emergencia y una llave dorada. Abrí el crematorio, clausurado por fallas técnicas. El horno mostraba manchas de ceniza que nadie registraba. Comprendí el protocolo secreto de los Pereira, quemar los cuerpos que empezaban a moverse antes de que algo los reclamara por completo. Un golpe retumbó en la cámara fría. Mi linterna reveló a Bruno avanzando con expresión vacía. Su boca quiso sonreír, labios sueltos como pellejo húmedo. Retrocedí hasta el horno y abrí la compuerta. Una risa infantil brotó de su garganta, lo empujé. La llama rugió. El edificio despertó. Compartimentos se abrieron, sombras tambalearon por el pasillo. Con terror animal arrastré cadáveres al crematorio. Cada uno lanzaba carcajadas que me astillaban los dientes. El olor dulce se pegó a mi piel. La decisión, antes de encender el horno dudé. Recordé la dignidad post-mortem y pensé en la madre del alemán, en la joven sin nombre. Quise creer que el fuego era piedad, no barbarie, pero bajo aquel techo saturado de voces que solo pedían carne, la ética me resultó un suéter demasiado fino para la tormenta. Miré el cuerpo que había sido Bruno. Sus manos seguían siendo las que me ofrecían cigarrillos, pero su identidad estaba abolida, triturada por el titiritero invisible. Si no actuaba, yo mismo terminaría prestando mi carne. Empujé la palanca del gas. El edificio pareció retorcerse, golpes sordos resonaban dentro del horno. Arrastré cuerpos hasta el amanecer sin contar cuántos. Al mediodía la policía clausuró el lugar por gas tóxico. Nadie preguntó qué ardía, yo tampoco hablé. Esa tarde crucé la frontera con lo opuesto. Epílogo. Hoy doy clases de anatomía en un pueblo remoto. Algunas madrugadas, la radio se enciende sola y, entre la estática, oigo la risita que aprendí a temer. Cuando ocurre, sujeto mi mandíbula con ambas manos. Aún así, siento como los músculos tiran, ansiosos por ensayar la curvatura exacta. Si un día desaparezco, busquen en hornos olvidados. Tal vez encuentren una sonrisa que no me pertenece pegada a un rostro que alguna vez llamé mío. Silueta en el ventanal. Nunca fui supersticioso, la sangre seca y el olor a formol me parecían tan naturales como el café rancio de las 3 de la madrugada. Durante 11 años trabajé de embalsamador en la antigua morgue del Hospital Civil de Campeche, un edificio colonial adaptado a la fuerza al siglo XXI, paredes que sudaban salitre, corredores estrechos y ventanales arqueados que daban a un patio iluminado por un farol único. Lo que sucedió allí en febrero de 2017 trastornó mis noches para siempre. Aquella madrugada estaba solo. Ernesto, mi ayudante, había salido a comprar electrodos y el doctor Valdés se marchó tras certificar 2 muertes en urgencias. A las 2:15 ingresaron el cadáver de una mujer de 38 años, María B., guardia de seguridad fallecida por aneurisma cerebral. El camillero la dejó sobre la plancha 2 y se fue sin palabra. Era un trabajo sencillo, fijar rasgos, drenar fluidos, inyectar conservador y maquillar antes del amanecer. Encendí la lámpara halógena y preparé la bomba de embalsamamiento. Mientras buscaba una cánula, levanté la vista hacia los ventanales. Allí,
tras el cristal opaco, se recortaba un rostro ovalado, una mano apoyada en el marco. Creí que era el doctor Valdés. Saludé con la mano, la figura no respondió. Salí al pasillo, vacío, la puerta exterior seguía cerrada con la cadena que yo mismo coloqué. Regresé. La silueta había desaparecido. Intenté reír, pero al acomodar las manos rígidas de la mujer advertí algo, los dedos estaban flexibles, casi tibios. El rigor no se adelanta, me recordé, pero la piel guardaba un calor insoportable para un cuerpo muerto 4 horas antes. El reloj marcaba las 2:26. Revisé la cámara frigorífica, 4 grados exactos. Todo normal. Limpié el rostro de la difunta. Mostraba una expresión apacible salvo por una ligera comisura en los labios, como quien está a punto de revelar un secreto. Mientras aspiraba fluidos, un chirrido metálico surgió de la plancha 1, vacía desde la tarde. No hay viento ahí dentro, las ventanas no se abren. Apreté la válvula y miré alrededor, nada se movía, excepto el pecho de la mujer que subió y bajó, imperceptible pero real. Toqué su tráquea, helada. Recordé los mitos de cuerpos que despiertan y los descarté, siempre fueron diagnósticos fallidos o historias distorsionadas. Continué. Inyecté conservador por la carótida. El líquido rosado avanzó y, al llegar a la mano, los dedos se arquearon, crispados como si atraparan algo invisible. Intenté relajarlos, pero ofrecieron resistencia. Sobre mi cabeza, pasos leves repiquetearon en el techo que no tenía piso superior. Pensé en ratas gigantes. La lámpara parpadeó y se apagó un segundo. En esa penumbra la cabeza de la mujer giró milímetros hacia la izquierda. Sentí el estómago hundirse. La luz volvió, la cabeza permanecía recta. Retrocedí contra la mesa de instrumental, la bandeja metálica cayó con estruendo. Corrí a la puerta, la cadena seguía puesta. Mi celular no tenía señal. Crucé el sótano hasta el teléfono antiguo, estaba muerto. Entonces oí la puerta metálica de la sala abrirse con un gemido, seguida de pasos arrastrados. Volví. La cámara frigorífica estaba abierta, la bandeja de María B vacía. La plancha 2 también. Un frío brutal me atenazó. Comprendí que la silueta no era Valdés ni una sombra, era la propia difunta, observándome desde lo alto, anticipando su libertad. Un chirrido, la plancha 1 se deslizó 2 centímetros. Intuí que si me acercaba hallaría a María allí, con el maquillaje a medio terminar y la sonrisa completa. Un golpe seco detrás de mí hizo oscilar la lámpara, bajo su vaivén algo se arrastraba, dejando un rastro húmedo hacia el pasillo. Lo seguí, pero solo encontré el residuo que se disipaba sobre el mosaico. Aún así reuní valor. Tomé un bisturí como quien empuña un crucifijo y avancé por el corredor semicircular, donde las tuberías resuman óxido. Al pasar frente a los casilleros vi todas las puertas abiertas, los abrigos colgaban al revés, mangas extendidas como si alguien invisible los acabara de sacudir. Sobre las baldosas brillaban pequeñas huellas líquidas con olor a formol y tierra. Las seguí hasta la antigua sala de descanso, hoy clausurada. El cartel de no pasar se balanceaba de un clavo. Dentro, mi lámpara se reflejaba en un charco rosado, mezcla de sangre y conservador. Sentí un pulso bajo el suelo, como si latiera. Entonces un golpe metálico retumbó en la morgue y la huella más cercana se deshizo, borrada por un soplo helado. Retrocedí, comprendiendo que aquello podía moverse sin dejar rastro cuando así lo deseaba. Así me encontró Ernesto minutos después, de pie, tembloroso, siguiendo un charco oscuro que se evaporaba. Preguntó qué ocurría, solo señalé la cámara abierta. Revisamos juntos, la mujer estaba dentro, en la misma posición en que llegó, pero ahora sonreía con descaro y una gota de formol se secaba en su mejilla. Ernesto me miró como a un loco. Cerró la bandeja, al empujarla, la etiqueta del tobillo se soltó y cayó al suelo, María B, 22:5. El resto de la madrugada transcurrió en silencio, yo ya no toqué aquel cuerpo. Al amanecer llegó el doctor Valdés. Le conté todo. Escuchó, gesto severo, y al final murmuró, hay muertos que entienden que su turno terminó. Y hay otros que todavía no aceptan el aviso.
Solicité vacaciones ese mismo día. No volví a esa morgue. Hoy, cada vez que paso bajo un ventanal alto, alzo la vista temiendo encontrar un rostro pálido observándome, paciente, esperando mi permiso para erguirse. Desde entonces padezco insomnio crónico. Al cerrar los ojos veo su sonrisa, escucho el chirrido de la plancha y siento la tibieza imposible de su mano. Escribo para convencerme de que lo viví y para advertir a quienes trabajan con los muertos, no confíen en la quietud de un cadáver. Algunos solo esperan el momento exacto para ponerse de pie y reclamar la mirada que les negamos cuando aún respiraban. La huella que volvió al frío. Nunca pensé que iba a extrañar el zumbido constante de los compresores. Ese ronroneo metálico era mi metrónomo nocturno en el CEMEFO regional de Altos Norte, allá por Lagos de Moreno. Aprendí a medir las horas por su tono, más agudo en la madrugada, más grave cuando el tránsito de cadáveres abría y cerraba la cámara como si el edificio respirara. A veces, cuando no podía dormir ya retirada, cierro los ojos y escucho ese zumbido imaginario. Si dura más de unos segundos, me levanto, prendo la luz de la cocina y reviso el reloj. Me tranquiliza ver que no sigo ahí. Pero hay noches en que el zumbido no se apaga. Esas noches me acuerdo de él. No puedo precisar el día exacto sin abrir mis cuadernos, pero fue a finales de octubre de 2014. El aire olía a desinfectante y a metal frío. Habíamos ingresado a un NN masculino, 50 y tantos, delgado, piel curtida, barba rala gris. Levantamiento al amanecer junto a la vía. Sin identificación, sin reloj, sin nada que decir quién fue. Lesiones menores, causa de muerte pendiente. La patrulla lo dejó con el folio, yo llené el registro con letra pareja, como si el trazo firme pudiera darle una identidad que la vida le negó. NN 431/2014, camilla de acero, bolsa de polietileno gris. Puse su etiqueta en el tobillo. Le hablé en voz baja, una costumbre vieja que nadie me enseñó, ya está, señor. Aquí lo cuidamos. No hacía falta, pero me lo decía a mí misma para calmar la tensión que siempre trae un desconocido. Lo coloqué en el cajón 3B del congelador grande. El 3B era traicionero, el riel izquierdo tenía un ligero juego y si no cerrabas con pulso, se quedaba apenas abierto y la alarma de temperatura pitaba a los minutos. Yo tenía el pulso fino, años de práctica con ese riel caprichoso, y aún así, cada vez que lo cerraba, empujaba 2 veces y escuchaba el clic de la junta hermética. Anoté la hora, 18:42, temperatura estable, -2 grados. Firmé. Me fui a preparar café. La doctora Vázquez llegó tarde esa noche. Revisamos otros ingresos, 2 decesos hospitalarios, un accidente en moto. Cerca de la medianoche, el pasillo se vació de voces, y solo quedó el eco de nuestros pasos sobre la loseta y el zumbido, ese zumbido que le da un techo al silencio. Las cámaras de vigilancia muestran sombras que entran y salen en ángulos sin glamour. A mí me reconfortaban. A la doctora no tanto. Ella prefería el papel al video. Alrededor de las 3 de la mañana, la alarma del congelador hizo un pitido breve, uno solo, como una tos. Me acerqué con el termómetro portátil, más por hábito que por susto. El 3B tenía la luz roja titilando. El display marcaba un pequeño ascenso de temperatura que pronto se corrigió. Nada extraordinario. Abrí y cerré para ajustar el riel. Comprobé la bolsa, intacta, cierre sin alteración. Volví a empujar hasta escuchar el sello. Termómetro estable. Anoté en la bitácora, 3.7, corrección leve, sin novedad. No escuché nada. O quizá escuché algo que mi cabeza decidió archivar, un roce o un golpe blando que quedó registrado solo como sensación. Hay sonidos que el cerebro no quiere traducir. A las 6:20, cuando encendieron luces en el pasillo y el café ya olía a cocina de primaria, la doctora me llamó desde el umbral del congelador. No gritó, no tenía ese impulso. Puso mi nombre en el aire, apenas una sílaba. Fui. El cajón 3B estaba abierto unos 10 centímetros.
Lo empujé con 2 dedos. No se movió. El riel había quedado en una posición rara, incrustado en algo, como si el metal se hubiera mordido a sí mismo. Me agaché para ver mejor. No había nada atorando el riel. Solo hielo fino, como escarcha recién crecida en el borde. En el piso, justo enfrente del 3B, una huella descalza marcaba una media luna húmeda, sucia de tierra muy fina. Una huella sola, nítida. Dedos separados, arco marcado, talón completo. Yo he limpiado ese piso miles de veces. Conozco cómo se imprimen los suelos mojados cuando entra la gente de servicios con botas. Esa huella no era de bota ni de zapato. Era un pie sin protección que acababa de pisar algo húmedo y terroso. Lo que no me cabía en el entendimiento era su dirección. La huella no apuntaba hacia la puerta. Estaba orientada hacia los congeladores, como si el pie hubiera dado un paso acercándose al frío, no alejándose de él. Miré el registro del 3B. La bolsa no estaba. El cajón aparecía vacío. Solo quedaba en el fondo, pegada a la pared metálica, mi etiqueta de tobillo adherida por la humedad y el frío, ondulada en los bordes. Puse la mano y se me pegó la piel al metal. Juro que sentí un latido que no era el mío, una vibración suave y rítmica en el fondo del cajón, un pulso que duró menos que el susto. Me quité la mano, quedó el enrojecimiento, el ardor de hielo que cualquiera reconocería. No entró nadie esa noche. Lo revisamos en video. Nadie. La doctora y yo nos quedamos mirando la pantalla, el pasillo vacío en negro y blanco, la hora corriendo en el vértice, la sombra de una cucaracha que cruzó a las 5:13. Ninguna figura humana. Nadie con capacidad de abrir, meter o sacar una bolsa gris y volver a sellar desde adentro. Porque eso implicaba la huella y el cajón abierto apenas, un movimiento hacia adentro. La doctora respiró hondo. Me pidió que limpiara la huella. Yo me quedé inmóvil un segundo de más. Ella no insistió. Se inclinó y pasó una gasa. La huella se borró pero dejó un contorno más claro, como cuando levantas una calcomanía vieja. Ese día no hubo reporte de pérdida. No se generó acta. El folio del NN 431 quedó con una anotación seca, traslado interno. Si alguien revisara, pensaría que pasamos al cuarto de autopsias. Lo extraño es que no hubo autopsia. Ni cremación. Tampoco entrega. El NN 431 se licuó en un dato sin rastro. Yo pregunté. La doctora respondió una sola vez, mirándome sin dureza: hay cuerpos que se van solos cuando saben que nadie los va a reclamar. Luego guardó la pluma y cambió de tema como quien cierra un cajón con un objeto adentro que puede cortar. Cuando uno trabaja entre muertos aprende a distinguir el rumor del mito práctico. Esa frase era de ambos. Los cajones, como todo, fallan. Las etiquetas se despegan. La condensación hace mapas. Pero las huellas no improvisan direcciones. En los días siguientes empecé a notar otras pistas pequeñas. A veces, una gota alargada de agua amarronada que corría hacia la junta de los congeladores. A veces, el sonido de un riel que vuelve a su sitio sin que nadie lo toque. Una madrugada, a finales de noviembre, coloqué un algodón impregnado de tinta violeta enfrente del 3B. Quería algo que me sacara de la superstición o que me hundiera de una vez en ella. Nadie me vio hacerlo. Al volver después de la ronda, el algodón tenía una marca rectangular cortada en diagonal, como si hubiera rozado el borde de un talón. La tinta se corrió hacia la junta. Lo guardé en mi libreta, aplastado entre páginas con nombres que ya ni existen en ningún lado. Hubo más NN ese otoño. A uno le encontraron un rosario con 5 cuentas menos y lo guardé en el cajón de objetos. A otro, una cartita arrugada con 3 palabras. La doctora no quería ataduras sentimentales con nada de eso. Decía que fuera de la cadena de custodia todo era peligroso. En diciembre, por fin, sacaron video nuevo para el pasillo, con más resolución. Captó una cosa que no me conté a mí misma hasta mucho después. A las 2:19 de una madrugada helada, la cámara registró una nubecita de vapor como un aliento que salió por el borde del 3B. No había nadie presente.
El sensor de movimiento ni siquiera lo marcó. Fue tan tenue que creí que era un artefacto. Pero vi mi reloj en la imagen, una sombra en mi muñeca cuando pasé minutos después y sentí el golpe en el estómago, el vapor se disipó antes de que yo cruzara. Alguien había exhalado. No crean en conversaciones dramáticas. En la morgue todo ocurre sin testigos y sin discursos. Si uno grita, es hacia adentro. Por eso me cuesta contar esto y sostenerlo sin adornos. Cuando me jubilé, en 2021, devolví mis llaves y mis libretas en sobres. La doctora me dio un abrazo torpe. Hacía años que no mencionábamos al 3B. Yo ya lo había relegado a un estante mental que se equilibra bien con el sueño liviano. Pero un mes después, una madrugada de calor improbable, me despertó el zumbido. No el de mi refrigerador, no el de ningún aparato en casa. Era el timbre preciso de los compresores del CEMEFO. Lo escuché tan claro que me levanté segura de que, si abría la puerta, vería el pasillo. No vi nada. A los pocos días bajé al centro a comprar tela. Pasé frente al edificio por inercia. No iba a entrar. Solo quería ver el portón. Vi el vidrio de la puerta lateral opacarse con una mancha de condensación como una mano desdibujada. No lo pude evitar. Me acerqué 2 pasos y entonces apareció, delante de mí, sobre el piso impecable del vestíbulo, una huella descalza, solitaria, orientada hacia adentro, dándole la espalda a la salida. Nadie alrededor. Sin guardia visible. Me quedé lo suficiente para que el guardia de la caseta me viera y me saludara con la cabeza. Sonreí como si me hubiera hecho gracia algo. Creo que me temblaba el mentón. No volví a acercarme. Pero el zumbido regresaba algunas noches y cada vez que me desvelaba, pensaba si la cámara sigue respirando, si los cajones siguen acoplándose solos, si esos pasos que no dejan rastro salvo cuando el clima y la suerte coinciden siguen dándose hacia el frío. Las historias tienden a enterrarse en papeles que no se cotejan. Los sin nombre se vuelven números. Hay quien dice que la muerte es un viaje hacia afuera. Yo sospecho que para algunos, para los que decidimos dejar todo en sitios que no importan, el viaje tiene una vuelta. Un regreso como el de un animal a su cueva, como el de una llave que vuelve a la cerradura, como el de esa huella orientada al frío. Una tarde me animé a abrir mis cuadernos para comprobar si mi memoria jugaba a exagerar. Encontré la página exacta. Octubre de 2014. Letra pareja, temperatura estable. Al lado, una hoja recortada de otra libreta con el algodón violeta aplastado. La marca parecía una broma tonta, un juego de alguien con demasiado tiempo. Me reí sola en la mesa. La tinta había perdido la fe en su propia violencia. Me quedé mirando la impresión como si fuera el negativo de una fotografía de alguien que no salió. Qué cosa más ridícula, pensé, guardar un algodón que alguien pisó. Lo iba a tirar. Lo sostuve sobre el bote de basura y entonces sentí en la punta de los dedos el mismo latigueo de hielo que me quemó el día del cajón. No lo pude soltar. Lo guardé otra vez. Una indecisión absurda que me ofendió y me consoló al mismo tiempo. He aprendido a contar esta historia con cuidado, porque uno conoce la tentación de poner adornos para que parezca más increíble. No haré eso. Si alineo los hechos, suenan así: ingresó un NN, se registró, se almacenó en el 3B, al amanecer el cajón estaba semiabierto, la bolsa no estaba, había una huella descalza orientada hacia los congeladores. No se presentó reporte de pérdida, en video no se vio ingreso ni salida, y la doctora dijo que algunos cuerpos se van solos cuando saben que nadie los reclamará. Lo demás son percepciones, pequeñas variables, vapor en el borde de una puerta, una etiqueta pegada a una pared de acero como lengua a metal helado. Con eso bastó para que esa noche y muchas después yo caminara más lento por ese pasillo. No por miedo a que algo me saliera al encuentro, sino por respeto a un orden que no entendía. Como cuando uno escucha fuera de vista un río subterráneo. Está ahí, no tienes que verlo ni tocarlo para saberlo. Y aunque no lo entiendas, inclinas el cuerpo al pasar, por si acaso. En mi última noche de guardia, me despedí del pasillo con la mano en el acero. Dije en voz baja, como hacía siempre, aquí los cuidamos. Supe que era mentira.
Nosotros los vigilamos y los ordenamos, que es otra cosa. Hay presencias que no piden cuidado, solo permiso para continuar su itinerario. SNN sin nombre dejó su única prueba de que pasó, un instante de peso en el piso mojado, una huella que ni siquiera quiso salir. Y si algo me quita el sueño a estas alturas no es imaginarlo caminando por mi casa. Es su terquedad de regresar. De elegir el frío. De volver a acostarse en un espacio estrecho y sellado que tal vez era lo único parecido a un hogar que encontró en sus últimas horas. Cuando esa idea se me instala junto al zumbido, me levanto, prendo la luz, abro la ventana y dejo que entre aire caliente para convencerme de que no hay compresores aquí. Cierro la ventana cuando escucho, desde alguna parte de mi memoria, el clic perfecto de una junta hermética. Entonces entiendo que la historia ya no me pertenece. Yo soy solo otra puerta que se cerró. Y del otro lado, tal vez, sigue ese pasillo sin testigos, esa huella apuntando hacia el frío, sin prisas, sin reloj, sin nadie esperando afuera. Solo el zumbido, puntual como un oficio, llenándolo todo hasta que amanece. Las grabaciones del purgatorio. La madrugada no perdona, exhibe lo que nadie debería saber. Por eso hoy escribo esto, aún temblándome las manos, y omito mi nombre, el anonimato es la única puerta que me queda entre lo normal y lo que vi. Trabajaba en el Departamento de Mantenimiento Digital del Servicio Médico Forense de Tijuana. Mi credencial no abría las cámaras frías ni los laboratorios, pero sí el cuarto de monitores donde convergían más de 30 ojos electrónicos. Cada noche revisaba que los discos duros grabaran bien, que ningún píxel se quedara congelado, y que la fibra óptica no se saturara con la lluvia de datos. Con café tibio y una playlist que apenas sonaba, asumía que lo peor que podía pasar era quedarme dormido frente a la pantalla. Todo cambió un martes, exactamente a las 3:17 de la mañana. La hora aparece grabada en los archivos, y también en mi cabeza. Mientras limpiaba registros viejos, el monitor 7 cambió a blanco y negro durante un segundo. Pensé que era interferencia. Las tormentas de Santa Ana suelen hacer travesuras. Pero cuando la señal volvió, algo caminaba por el pasillo central, un hombre alto, bata quirúrgica pegada a la piel chamuscada. Miraba al suelo, como buscando algo que se le había caído. En segundos atravesó la puerta que lleva al área de hornos, sin empujarla. Se fundió con la pared. Abrí la boca, aunque no salió un sonido. Retrocedí el video y ahí estaba otra vez, el mismo andar mecánico. En vivo, la cámara seguía grabando un pasillo vacío. Me obligué a revisar los registros del día. A las 5:40 de la tarde se había cremado a un indigente no identificado, víctima de hipotermia. Su ficha médica describía quemaduras de 3er grado previas a la muerte. El tiempo entre su cremación y su deambular digital era de 10 horas. Me reí, un reflejo infantil para no pensar, y me dije que era un bug. Al amanecer escribí un parte técnico, posible bucle de grabación. Nadie contestó el correo. La noche siguiente regresé al turno decidido a comprobar mi teoría. Llevé un cuaderno para anotar cada píxel raro. Pero la tecnología se burló de mí, el monitor 9 mostró a una mujer mayor sentada en la sala de espera. Mantenía las manos sobre las rodillas, tan quieta como un maniquí. La cámara tenía micrófono ambiental, se oía claramente el zumbido del fluorescente, pero ningún paso de vigilancia. A las 4:02 de la mañana la mujer se levantó, avanzó hacia la salida y desapareció antes de tocar la puerta. Revisé los registros, a las 7:05 de la tarde se habían cremado los restos de Susana Navarro, 78 años, hallada sin identificación y reconocida por una vecina horas antes de la cremación. Causas naturales. Todo coincidía, su ropa, su edad, hasta el moño con el que sujetaba el cabello. En 2 días, 2 cuerpos incinerados habían regresado ante mis ojos. O al menos, ante las cámaras. Decidí no informar a seguridad. ¿Quién iba a creerme? En cambio, clavé una memoria USB en la consola y empecé a guardar clips. Cada archivo llevaba la hora y la referencia del caso. La carpeta creció rápido,
un joven con camisa azul, despedazado en un choque, caminaba apoyado en el muro como quien busca taxi. Un guardia a quien le habían disparado intentaba quitarse el chaleco antibalas inexistente. Una bebé envuelta en frazada apareció gateando, aunque la cámara estaba a 1,5 metros del suelo. Siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Siempre después de ser cremados. Siempre sin presencia física en el edificio. El cuarto día no pude más. Llamé a Elías, técnico de sistemas que cubría el turno vespertino y tenía fama de incrédulo, ideal para poner a prueba la cordura. Llegó a las 2 de la mañana con un termo de chocolate y la expresión de quien espera un video gracioso, no un abismo. Si me estás troleando te voy a bloquear de mis contactos, bromeó. Ojalá fuera broma, respondí, bajando la voz. Le mostré el clip del indigente. Hizo zoom, ajustó contraste, verificó metadata. Nada indicaba edición. En silencio, pasamos al archivo de la anciana. Luego al del joven. Elías tragó saliva. Esto no es posible, musitó, más para sí que para mí. ¿Tú crees que no lo sé? Propuso revisar las cámaras en directo durante la hora fantasma. El término se me hizo absurdo, pero asentí. Nos repartimos los monitores. A las 3:31 de la mañana el canal del pasillo norte mostró a una mujer con uniforme de enfermera antiguo, empujando una camilla vacía. La seguían 2 figuras borrosas, casi translúcidas. Elías pegó la cabeza a la pantalla y murmuró, eso no es compresión de video. Sin quitarnos los auriculares, escuchamos un golpeteo en la puerta del cuarto de monitores. 3 golpes lentos. Luego, silencio. Cuando me levanté para abrir, Elías me detuvo. Miró la cámara del pasillo exterior, nadie allí, no abrimos. Al amanecer, Elías juró que no diría nada. Pero la paranoia florece rápido. Empezó a faltar al trabajo y mandaba mensajes confusos, no dejes que te vean, los hornos no callan. Una semana después me avisaron que había renunciado. No contestó más mis llamadas. Yo seguí yendo, cada vez con más miedo de quedarme sin respuestas. Coloqué sensores de movimiento frente a los hornos, solo por descartar desajustes técnicos. A las 3:12 de la mañana del viernes, el sensor se disparó, en la pantalla interior no aparecía nada. Al mismo momento, la cámara ubicada en la sala de familiares captó un reflejo tenue, parecía humo con forma humana, que se disolvió como bruma contra el ventilador del techo. Decidí buscar ayuda externa. Conocía a Valeria, periodista de Nota Roja. Le pedí discreción y le entregué la USB. Se reunió conmigo 2 días después, el rostro más pálido que de costumbre. Esto no es material para publicar, soltó sin preámbulos. Si sale a la luz, tumbarán a medio gobierno o nos tacharán de dementes. No hay punto medio. Le recordé que las familias merecían saber, aunque no supiera exactamente qué iban a saber. Valeria propuso algo intermedio, contrastar los tiempos de cremación, solicitar los archivos de calor de los hornos, entrevistar al personal sin revelar nuestra hipótesis. Acepté. No debía hacerlo. El lunes siguiente, antes de mi turno, recibí un mensaje, reúnete conmigo en planta baja, 2:45 de la mañana. Llegué con puntualidad. No estaba. Caminé hacia los hornos. Aún activaban el extractor de aire, olía a metal y ceniza. Entonces el monitor de seguridad colgado a la entrada parpadeó y mostró algo que nunca olvidaré. En la cámara exterior, Valeria corría por el estacionamiento agitando los brazos, como pidiendo ayuda. Detrás de ella avanzaba una figura ennegrecida, cada paso dejando una estela titilante, como brasas volando. Salí disparado. Cuando crucé la puerta, el pasillo se inundó de un humo denso, imposible de tragar sin toser. Retrocedí. Alguien, o algo, caminaba al fondo, arrastrando los pies. Supe que no podía salvarla. El sistema antiincendio se activó. Agua y ceniza formaron una pasta gris que cubrió el suelo. Máquinas y luces murieron a la vez. El generador tardó un minuto eterno en encenderse de nuevo. Cuando todo se aclaró, el estacionamiento estaba vacío.
Sin Valeria, sin la sombra, sin señales de lucha. Solo encontré su grabadora, aún funcionando. Al reproducirla, una voz masculina, ronca y distante, repetía: la llama nunca termina. El incendio quedó en reportes oficiales como fallo eléctrico menor. Nadie habló de la periodista desaparecida. Las cámaras presentaron daños irreparables y se sustituyeron por un sistema nuevo. Mi puesto quedó en revisión. Entendí la amenaza detrás de la burocracia: calla o convive con ellos. Renuncié antes de que me lo pidieran. Copié lo que quedaba de archivos en otra memoria y me fui de la ciudad esa misma tarde. Desde entonces, cada noche despierto a las 3:17 de la mañana. Mi móvil enciende solo, y por un par de segundos muestra una imagen fija: el pasillo central de la morgue. Al fondo, acercándose, hay una figura sin rostro que sabe mi nombre aunque yo no lo mencione. Si lees esto y trabajas donde se quema a los muertos, mira bien tus cámaras. Borra lo que veas. Olvida. Porque los que arden no se están yendo, solo están aprendiendo a volver. La mujer que despertó. Era el año 2005. Trabajaba en la morgue de Culiacán, apenas cumplía los 27 y mi vida cabía en 3 rutinas: café quemado, formularios infinitos y el ritual de abrir bolsas negras para certificar que la muerte seguía en su sitio. Aquel martes, a las 11:46 de la mañana. Entró Claudia Mendoza, 29 años, causa probable: paro cardíaco fulminante. Nada raro, hasta que lo fue todo. Recuerdo el sonido del cierre metálico desgarrando el plástico. El olor químico del desinfectante flotaba entre los gabinetes. Levanté la solapa, acomodé la lámpara y vi un rostro hermoso pese a la palidez. Mientras dictaba la descripción para el informe, sentí un leve temblor en mi mano. Pensé que era el aire acondicionado. Entonces ocurrió: los ojos de Claudia se abrieron. Ni un pestañeo involuntario ni un reflejo muscular, se abrieron del todo, enfocándome. Me quedé petrificado medio segundo eterno. Luego, como si una fuerza cansada cediera, volvieron a cerrarse. Me obligué a terminar el protocolo: toma de huellas, fotografía frontal, medición de temperatura corporal. Todo en regla, solo que mi respiración ya no encontraba el ritmo. Nunca antes un cuerpo me había mirado. Al sellar la bolsa, sentí un peso extraño, como si, allá adentro, alguien siguiera luchando por una última inhalación que la realidad ya no concedía. Esa mirada no me soltó durante el resto del turno. 6 ingresos más, 2 autopsias, un traslado a frío profundo, y aún así regresaba cada tanto a revisar el número 17, el casillero donde dormía Claudia. Verificaba sellos, checaba la presión interna, fingía necesitar algo para justificar mi presencia. Todo estaba normal, pero el zumbido de los focos parecía burlarse de mí. A las 3 de la tarde, marcando el cambio de guardia, se disparó una alerta térmica en la cámara principal. Imposible, las máquinas estaban recién calibradas. Fui hasta el panel y vi que la única puerta con variación era la del número 17. El termómetro marcaba 5 grados arriba del estándar. Giré la manija, cierto de encontrar un sello defectuoso. Lo que hallé me sacudió la sangre: la bolsa negra estaba abierta otra vez, apenas unos 5 centímetros, lo justo para que un aire caliente escapara al pasillo. Sellé de inmediato, revisé los candados. Ni rastro de daño. No lo dije a nadie. Mi compañero Luis habría soltado un chiste, y los de administración sospechan de todo menos de fantasmas. Firmé la bitácora con mano temblorosa y me fui a casa. Creí que un descanso me devolvería la lógica. Dormí mal. Cada vez que cerraba los párpados, la veía abriendo los suyos. A las 2 de la mañana, algo peor, en esa frontera entre sueño y vigilia, sentí una presión leve en el pecho, un reclamo mudo. Desperté sudando, la habitación lucía normal, pero el zumbido del refrigerador, mi pequeño minibar, me devolvió de golpe al pasillo helado de la morgue. Comprendí que no huiría tan fácil. Al día siguiente, llegué antes del amanecer. Pretendía mostrarme sereno,
reunir valor y confirmar que todo había sido un accidente técnico. Sin embargo, al entrar, hallé a la intendente Rosa en pánico. El pasillo del almacén estaba inundado con agua que goteaba del techo congelado. Las cámaras habían fallado menos de una hora y la escarcha empezó a derretirse a lo loco. ¿Adivinas cuál puerta había quedado entreabierta? La misma. Ayudé a Rosa a secar el piso. Mientras fregábamos, se me escapó la verdad. Fue el número 17. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, sin dejar de exprimir la jerga. Instinto. Rosa me lanzó una mirada rara, como si hubiera dicho algo prohibido. Anoche soñé con ese casillero, confesó. Una chica me llamaba, pero no con voz. Era como una orden directa al pensamiento. Nos quedamos mudos. Sin quererlo, habíamos escrito la primera línea de un expediente que jamás constaría en los registros oficiales. 2 testigos, misma entidad. A media mañana, el doctor Argüelles me pidió el archivo clínico de Claudia. Revisó electrocardiograma, historial de asma, antecedentes familiares. Todo apuntaba a muerte súbita genuina. Le comenté el tema de los párpados. Él encogió hombros. Reflejo tardío. Ocurre. ¿Y la subida de temperatura? Sonda mal puesta o fallo de lectura. Su seguridad era aplastante, pero yo ya había visto demasiadas sondas mal puestas y ninguna abría puertas solas. Esa tarde, procesé las imágenes forenses. Al agrandar la toma frontal de Claudia, noté algo inquietante, marcas lineales rojizas en los lagrimales. No se sentían al tacto cuando la examiné. Sindiqué que tal vez fuese post-mortem. Hasta que vi la hora estampada en la foto, 12:02 del mediodía, 16 minutos después del ingreso. Aquellas líneas no estaban antes. Guardé la imagen en una carpeta privada y me lancé a la biblioteca del hospital. Busqué casos de párpados reactivos y contracción ocular retardada. Encontré explicaciones médicas, pero ninguna hablaba de marcas nuevas tras la congelación inicial. 3 días después, llegó la orden de liberar el cuerpo a la familia. La consternación en sus rostros era absoluta, no sabían cómo una mujer joven podía caer de un momento a otro. Aún así firmaron todos los documentos. Mientras imprimía el certificado final, la impresora se trabó. De la bandeja salió una página extra, como arrastrada por error. Decía, caso 14A98, Sinaloa, 2003. Nunca había visto ese folio. Lo curioso fue el campo observaciones, paciente rehúsa partir. No aparecía ni la firma ni el sello que validara el documento. Lo llevé al archivista, Padilla, un señor metódico que conoce cada legajo. Lo hojeó sorprendido. Este registro está fuera de serie. Además, la letra. ¿Qué pasa con la letra?, pregunté. Es de Argüelles. Pero él llegó aquí en 2004, no en 2003. Se nos heló la conversación. Padilla rompió el silencio. Muchacho, guarda esto bajo llave. O quémalo. Algunas cosas no deben mezclarse con los vivos. Salí con más preguntas que respuestas. Ese mismo anochecer, decidí hacer lo que toda lógica prohibía, volver a la morgue fuera de turno. Con la excusa de un papeleo, entré a las cámaras. Llevaba linterna, auriculares y la firme intención de grabar cualquier anomalía. Quería pruebas, no historias. Al pasar lista, todo estuvo correcto, hasta el número 17. El candado seguía puesto. Pero dentro, la bolsa yacía del revés, cremallera hacia abajo. La adrenalina me empujó a girarla. Antes de tocarla, un crujido débil recorrió la sala, como plástico tensándose. Tragando saliva, deslicé el cierre. Y entonces lo vi. Claudia permanecía con los ojos cerrados, pero una lágrima seca marcaba su mejilla. Semejante cosa es imposible, los cadáveres no lagrimean. Mi corazón martilló contra las costillas. Verifiqué el sellado del conducto lacrimal, intacto, la mortaja estaba en orden. Apreté la linterna entre dientes, tomé una foto rápida y recoloqué todo tal como estaba. Las manos me temblaban al volver a sellar la puerta.
Revisé el audio capturado esa noche. No había voz alguna, pero al minuto 14 aparecía un pulso rítmico, similar al tic de un reloj, solo que irregular, como si algo buscara sincronizarse con mi corazón. Se aceleraba cuando me acercaba al número 17 y disminuía al alejarme. No encontré explicación técnica. Mostré el archivo a Luis. Se puso pálido. Eso parecía un monitor cardíaco, pero está en cámara, no en quirófano. Ya sé. Luis me sugirió un sacerdote. Yo, un reporte oficial. Al final no hicimos ninguno. El traslado al panteón estaba fijado para el viernes. Esa madrugada, Argüelles me pidió supervisar la preparación final, cambio de bata, cierre del féretro y documentación. Acepté con un nudo en la garganta. A las 2:15 de la mañana entré a la estancia de embalsamamiento. El generador de respaldo emitía un zumbido bajo. Todo olía a fenol y lejía. Comencé a limpiar el cuerpo. No sé describir lo que sentí. La piel estaba tibia, apenas un par de grados por debajo de la mía, como si alguien hubiera recalentado la cámara. Tomé la sonda de drenaje. En ese instante, los ojos se abrieron por segunda vez y no se cerraron. No hubo parpadeo ni reflejo lumínico, solo esa mirada fija, cargada de una pregunta imposible. Pasé la linterna frente a su rostro. Nada. Coloqué mi mano sobre la frente fría. Ningún latido. Pero la posición de los ojos me decía, no me ignores. Sentí la piel erizarse, sin pronunciar esa palabra prohibida. Recordé la frase del expediente, paciente rehúsa partir. Y si, de algún modo, Claudia estaba atada a un miedo, a una promesa rota, a algo que la ciencia no registra. No soy chamán ni creyente de lo paranormal, pero aquel instante me cambió. Apreté el crucifijo diminuto que llevo en el llavero y hablé, casi en susurro, no, casi en voz baja. Claudia, no sé qué necesitas, pero juro manejar tu cuerpo con respeto. Si te retiene un pendiente, que encuentres paz. Las lámparas titilaron. Lo tomé como respuesta. Cerré sus párpados con más cuidado que nunca, aseguré la mortaja y, por primera vez en mi carrera, coloqué una rosa blanca dentro del féretro, justo sobre su pecho. Me arriesgué a un reporte por alterar la presentación, pero no me importó. La carroza fúnebre partió a las 9 en punto. Lloviznaba. Desde la puerta del depósito, vi cómo los neumáticos salpicaban charcos y una sensación de alivio me recorrió. Pensé que todo terminaría allí. Sin embargo, al volver al vestidor, encontré una nota deslizada bajo mi taquilla, gracias. Ya me voy. No había firma. Nadie admitió haberla escrito. Guardé ese papel en mi cartera, todavía lo llevo. Han pasado 20 años. Sigo en la misma morgue, ahora como supervisor. Jamás volví a vivir algo tan intenso, aunque he notado patrones que antes ignoraba, cámaras que ajustan su temperatura al azar, cierres que se traban justo en los minutos donde la soledad pesa. Ya no lo llamo coincidencia. A veces, en turnos largos, reviso a los recién llegados con un cuidado casi paternal. Quizá busco otra mirada que se niegue a irse. No ha sucedido. Pero cada 1 de julio, fecha de ingreso de Claudia, dejó una rosa blanca en el casillero 17, sin comentarlo. Los nuevos piensan que es una superstición más. Tal vez lo sea, tal vez sea el contrato silencioso que firmé aquella noche, cuando entendí que la frontera final no siempre se cierra con un simple cierre metálico. Si alguien me pregunta por experiencias que desafían la lógica, cuento esta. Algunos se ríen, otros palidecen. Yo solo les recuerdo algo, la muerte no siempre es un punto final, a veces es un trámite inacabado que exige atención de los vivos. Claudia me enseñó eso, con 2 miradas que perforaron la morgue y mi certidumbre. Desde entonces, cada cuerpo que llega merece más que un formulario, merece certeza de que alguien, del otro lado, no lo abandonará a medias. Y si un día ves parpadear luces o escuchar un cierre moviéndose solo, no corras de inmediato. Pregunta primero si queda algo pendiente. Porque, créeme, hay ojos que no se van, hasta que alguien se atreve a verlos de vuelta.
El bebé que nunca nació. Si te dijera que un llanto infantil robó el sueño de todo un hospital durante una semana, ¿me creerías? No estoy exagerando y tampoco busco fama en redes. Soy Julián Montes, enfermero de guardia en el Hospital General de Guadalajara, turno nocturno y café en mano cada noche. He visto cosas feas, balas que no perdonan, alcohol que consume hígados y familias enteras que se derrumban en la sala de espera. Pero nada, en serio nada, me preparó para la madrugada en que llegó María Fernanda Aguilar con 38 semanas de gestación y sin vida. Todo empezó a las 2:13 de la mañana del martes pasado. La ambulancia estacionó de golpe, los paramédicos bajaron la camilla con movimientos mecánicos, casi resignados. A María Fernanda le habían fallado los frenos del coche bajando por Chapalita, impactándose contra un poste. Trauma craneal, paro cardiorrespiratorio, final sin vuelta. En la ecografía portátil se confirmó lo que nadie quería leer, el bebé tampoco presentaba latido. Protocolos al pie de la letra, cubrimos cuerpos, llenamos formularios y los trasladamos al sótano, donde la temperatura es tan baja que el aliento parece humo. Pensé que ahí terminaba la historia, otra línea en el registro. Pero la primera noche se hizo extraña a eso de las 3. Yo revisaba medicación en neonatos cuando escuché un llanto agudo, quebrado, el típico que hace apretar el pecho a cualquier persona con pulso. Corrí a las incubadoras, los recién nacidos que si respiraban seguían dormidos, constantes vitales estables. El llanto, en cambio, se desvaneció como si alguien hubiera bajado el volumen. Miré a la residente de pediatría, Laura Cervantes. Ella me soltó un "¿lo oíste?", con los ojos bien abiertos. Solo asentí, tragando seco. Quise culpar al cansancio, a la presión arterial que se desploma a la mitad del turno. Pero la segunda noche nos pasó lo mismo y ya no estaba sentado, estaba despierto, caminando. El sonido llegó desde el fondo del pasillo, eco metálico que rebotaba sobre azulejos antiguos. Otra vez las incubadoras, bebés dormidos, monitores en verde, ni una sola alarma. Laura encendió todas las luces, yo revisé el aire acondicionado por si era un silbido raro. Nada. El silencio cayó como sábana húmeda. Nos miramos, intentando reír para no admitir miedo. La tercera noche subió la apuesta. Se registró el llanto en el panel de audio ambiental. Los micrófonos que usamos para vigilar neonatos captaron 13 segundos de sollozos. Revisamos la grabación al amanecer. La frecuencia coincidía con la de un recién nacido y, según el software, provenía de una incubadora vacía. Ahí quise marcar renuncia, pero pagamos renta y la vida adulta es cruel. No soy de creer en apariciones. Crecí escuchando que todo tiene causa física, presión en los ductos, cables sueltos, alucinaciones por falta de REM. Así que preparé una teoría. Hablé con Óscar Torres, el jefe de mantenimiento, para que revisara ventilación, tuberías, cualquier cosa que pudiera generar vibración y confundir nuestros oídos. Óscar es tipo serio, cero dramatismo. Bajó al sótano por su cuenta, al área de cadáveres. Duró menos de 10 minutos. Subió pálido, sudando frío, murmurando que la bolsa mortuoria con la mujer embarazada estaba humedecida por dentro, como si algo se hubiese movido. Llegó la cuarta noche. Pedimos permiso para instalar una cámara térmica en la sala. El hospital no tiene presupuesto para cazafantasmas, pero conseguimos un modelo viejo de la facultad. A las 3:07 de la mañana los monitores volvieron a registrar el llanto. En la pantalla térmica apareció un punto rojo dentro de la incubadora vacía, temperatura cercana a 37 grados. Literalmente, calor humano. Laura exclamó un "esto es imposible". Yo quise apagar todo y fingir demencia, pero somos personal de salud, cuando algo grita ayuda, corremos. Abrí la puerta de acrílico. El aire estaba quieto, denso, oliendo a desinfectante y látex. Metí la mano, nada. El punto rojo parpadeó y desapareció. El llanto cesó. Laura dijo mi nombre en voz baja, al voltear vi que tenía la mirada fija en la puerta automática del pasillo.
Acababa de deslizarse sola y, al fondo, la luz de emergencia marcaba el camino hacia los ascensores, justo a patología. Entendí el mensaje, la cosa que fuera nos pedía seguirla. Bajamos. No lo niego, las piernas parecían de gelatina, pero la curiosidad pudo más. El sótano olía a formol y metal oxidado. Oscar nos esperaba con la cara tan tensa que casi dolía verla. Señaló la cámara de seguridad, la bolsa donde yacía María Fernanda se movía. No fue espasmo post-mortem, los contornos se agitaban, como si alguien intentara girar dentro. En la pantalla del monitor, al aumentar zoom, vimos algo que hoy me cuesta escribir, la tela se tensó justo a la altura del abdomen, marcando la forma redondeada de un pequeño cráneo. En ese instante, el llanto retumbó, esta vez claro, envolvente, como si el altavoz estuviera pegado a nuestras orejas. El sonido venía del ducto de ventilación que conecta patología con neonatos. Laura gritó que subiéramos de nuevo, yo corrí tras ella, corazón al máximo. Llegamos jadeando, la puerta de neonatos se meció y golpeó la pared. Todas las incubadoras vibraban, sus alarmas parpadeando sin lógica. Y sobre la incubadora vacía, apareció condensación, formando la silueta de dos manos diminutas. Laura, entre lágrimas, dijo que el alma del bebé buscaba a la madre. Quizá. O quizá era mera transferencia de culpa colectiva, no pudimos salvarlos, la culpa reclama. Pero la ciencia tenía datos, calor en una incubadora vacía, audio captado por sensores, bolsa mortuoria moviéndose. Decidimos algo radical, colocar el cuerpo de la madre en la incubadora, sellada y resguardada. Sí, suena macabro, pero hay protocolos parecidos en tanatopraxia cuando se investiga actividad post-mortem. Transferimos la bolsa fría sobre el colchón térmico, cerramos la tapa y esperamos. El llanto se transformó en un quejido suave, cada vez más lejos, hasta desaparecer. Las alarmas mudaron a verde. El ambiente cayó en calma, una calma pesada, pero calma al fin. La cámara térmica mostró cómo el punto rojo descendía de temperatura a la par que el reloj marcaba las 4. Entonces, sin dramatismos, todo acabó. A las primeras luces del amanecer, la incubadora estaba igual de fría que el resto. Retiramos la bolsa, no hubo nuevos movimientos. Auditamos el sistema eléctrico, pasamos peritajes. El informe oficial hablaba de fallos intermitentes en la red de audio y lecturas térmicas erráticas. Off the record, todos en el turno nocturno sabemos lo que vivimos. Oscar renunció 3 días después. Laura pidió cambio a hospital privado. Y yo sigo aquí, intentando asignar lógica a lo que no la tiene. Cada noche, antes de marcar entrada, camino hasta la incubadora vacía. La toco, como si pudiera prometerle al mundo que algo así no volverá a pasar. ¿Moraleja? No hay una fácil. Tal vez el duelo necesita oídos, incluso cuando los pulmones nunca se llenan de aire. Tal vez el amor de una madre cruza habitaciones, acero y formaldehído para abrazar a un hijo que nadie conoció. O tal vez algunos misterios existen para recordarnos que la medicina no lo explica todo, por más hojas de cálculo y análisis de laboratorio que firmemos. No pido que me creas. Solo cuento lo que escuché y lo que vi en aquella semana maldita. Si algún día visitas el Hospital General de Guadalajara y pasas por el pasillo 12, detente un segundo. Si de pronto sientes que el aire se pone pesado y se te eriza la piel, no huyas. Quédate, escucha. Y si oyes un llanto débil buscando consuelo, piensa en María Fernanda y en el pequeño que nunca tuvo nombre. Quizás solo necesiten que alguien les responda, ya todo está bien. La risa en la morgue. No todas las personas pueden entender lo que significa trabajar rodeado de la muerte. Hay quienes piensan que los embalsamadores somos insensibles, que la repetición diaria de un oficio tan sombrío nos anestesia por completo. En cierto modo, es verdad. Después de años en esta profesión, me acostumbré a las historias trágicas, al silencio inquietante de los cuerpos y al olor del formol que se impregnaba en mis manos sin importar cuánto las lavara. Pero,
Por mucho que me creí preparado, hubo una experiencia que no logré olvidar, algo que no tiene explicación y que, incluso ahora, años después, sigue persiguiéndome. Me llamo Mateo, tengo 42 años, y trabajo como embalsamador en Veracruz. Esta historia ocurrió hace 6 años, pero todavía la recuerdo como si hubiera pasado ayer. La funeraria donde trabajo es pequeña, un negocio familiar que ha existido por décadas. Esa noche, me quedé hasta tarde porque había recibido un cuerpo que debía estar listo para un velorio temprano al día siguiente. Era el de una joven de 19 años llamada Natalia, quien había muerto en un accidente automovilístico. Según el informe, el coche en el que viajaba volcó en la carretera después de que el conductor, un amigo de ella, perdiera el control. Él sobrevivió, pero Natalia no tuvo la misma suerte. La familia estaba devastada. Su madre llegó llorando al entregar la ropa que querían que usara en el ataúd, un vestido blanco sencillo, con detalles bordados en las mangas. Me dijeron que Natalia había sido una joven alegre, que siempre tenía una sonrisa en el rostro. La frase me pareció una ironía amarga al descubrir el estado en el que había llegado su cuerpo. Su cara estaba casi intacta, pero los cortes y golpes en su cabeza y torso eran graves. Sus manos estaban llenas de heridas, como si hubiera intentado protegerse al final. Me enfrenté a escenas peores antes, pero no pude evitar sentir un peso especial en este caso. Quizás era porque era tan joven, o quizás porque no podía dejar de imaginar a su madre arrodillada junto a su ataúd al día siguiente. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y comencé con el proceso. La noche estaba en silencio, y todo lo que podía oír era el sonido del instrumental y el zumbido del refrigerador donde se almacenaban los demás cuerpos. Trabajé metódicamente, siguiendo cada paso con cuidado, como siempre. Pero mientras preparaba su rostro, algo peculiar me llamó la atención. Sus labios parecían ligeramente curvados hacia arriba, como si estuvieran esbozando una sonrisa. No era algo completamente inusual. A veces los músculos faciales quedan tensos de forma extraña tras la muerte. Intenté relajar la expresión para darle un semblante más neutro, pero parecía que cada vez que lo hacía, los labios volvían a esa ligera curva, como si se resistieran a cambiar. Mientras avanzaba con el procedimiento, el ambiente comenzó a sentirse distinto. No sabría cómo explicarlo con precisión, pero la sala parecía más cargada, como si el aire se hiciera más denso. Era un detalle pequeño, algo que podría haber pasado desapercibido en otro momento, pero aquella noche no. Decidí ignorarlo y seguí con mi trabajo. Pero fue entonces cuando lo escuché. Una risa. Aguda, corta y burlona. El sonido vino desde algún punto de la sala. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero no había nada fuera de lugar. La funeraria estaba cerrada, y yo era la única persona en el edificio. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez el cansancio estaba pasándome factura. Pero algo en esa risa se sentía demasiado real, demasiado cercana. Intenté enfocarme en el cuerpo. En ese momento, era lo único que podía hacer para mantener la calma. Pero al mirar nuevamente su rostro, mi cuerpo se tensó. La curva de sus labios había cambiado. Ya no era una simple tensión muscular. Era una sonrisa completa, amplia, demasiado viva para un rostro muerto. Me acerqué, tratando de convencerme de que era un efecto de las sombras, un error de percepción. Pero no había error. Esa sonrisa estaba ahí, inexplicable, y parecía burlarse de mí. Apagué la máquina de embalsamamiento y retrocedí unos pasos, incapaz de apartar la mirada de su rostro. Me repetí que no había razón para sentir miedo. Los cadáveres no hacen nada, no tienen voluntad. Pero aquella expresión no tenía sentido. Era como si hubiera algo dentro de ese cuerpo, algo que disfrutaba mi incomodidad. Traté de racionalizarlo una vez más, tal vez era un reflejo de la luz o un efecto de cómo había quedado la piel tras los golpes. Pero por más que intentara encontrar una explicación lógica, nada encajaba. De repente, un golpe seco resonó en la sala. Giré rápidamente hacia la esquina donde se almacenaban las herramientas, pero todo estaba en su lugar.
Mi respiración era pesada mientras intentaba convencerme de que todo era normal. Sin embargo, al volver la mirada al cuerpo, noté algo más. La cabeza de Natalia, que había dejado perfectamente recta, estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. Quise pensar que quizá había movido la mesa accidentalmente, pero sabía que no era así. Me acerqué nuevamente, con las manos temblorosas, y la enderecé. Coloqué su cabeza en la posición correcta y me aseguré de que quedara fija. Pero mientras lo hacía, sentí algo frío. Mis dedos tocaron su rostro, y por un instante sentí una ligera vibración bajo su piel, como si algo estuviera moviéndose dentro. Me aparté rápidamente, tratando de entender lo que acababa de sentir. Fue entonces cuando vi algo que me dejó completamente paralizado. Sus ojos estaban entreabiertos. No podía recordar haberlos dejado así. Yo mismo los había cerrado al iniciar el proceso, utilizando las técnicas habituales para asegurarlos en su lugar. Pero ahora, me miraban, o al menos eso parecía. 2 líneas delgadas de iris asomaban bajo los párpados, lo suficiente como para dar la impresión de que estaba consciente. Decidí que no podía seguir trabajando esa noche. Cerré la sala, apagué las luces y salí tan rápido como pude. Intenté no mirar atrás mientras caminaba por el pasillo oscuro de la funeraria, pero sentía que algo me seguía, algo que no podía ver. Cuando llegué a casa, pasé horas tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero lo que pasó al día siguiente confirmó mis peores temores. Al llegar a la funeraria por la mañana, encontré al velador sentado en la entrada, pálido y visiblemente afectado. Me dijo que había escuchado algo extraño durante la noche, risas que provenían de la sala de embalsamamiento. Revisé la habitación con cautela, esperando encontrar todo en su lugar. El cuerpo seguía ahí, pero la sonrisa en su rostro se había ampliado aún más. Era una expresión grotesca, antinatural, como si algo estuviera burlándose de mí desde lo profundo de esos rasgos inmóviles. Esa fue la última vez que trabajé con el cuerpo de Natalia. Después de que el velorio terminara, intenté seguir adelante, pero algo en mí cambió. Algunas noches, cuando estoy solo en casa, creo escuchar esa misma risa burlona. No sé si es mi mente jugando conmigo o si algo realmente se quedó conmigo después de aquella noche. Lo único que sé es que nunca volveré a mirar una sonrisa de la misma manera. Ni una más en la mesa fría. Trabajo en la parte del hospital donde nadie quiere entrar ni de día, el anfiteatro forense del Hospital Universitario de Puebla. Aquí no hay aplausos, solo bolsas negras y etiquetas numeradas. Me llamo Óscar Ledesma, tengo 32 años y hasta hace poco juraba que nada me impresionaba. El filo del bisturí no tiembla en mi mano, los olores se me quedaron pegados a la ropa hace años y la muerte, créeme, se vuelve rutinaria. Pero todo cambió con ella, la mujer del vestido blanco. La primera vez que la vi pensé que era alguna familiar extraviada. Eran las 2:17 de la mañana y acababa de recibir el cuerpo de Leticia R., víctima de feminicidio. Mientras ajustaba la camilla para el registro fotográfico, escuché pasos suaves, casi tímidos, detrás de mí. No giré de inmediato, estaba ocupado con la cámara. Cuando finalmente miré, vi a una mujer alta, de cabello oscuro, la mirada baja y un vestido sencillo, largo, que parecía viejo pero limpio. Lloraba en silencio. Señora, dije, esta área es restringida. Ni un parpadeo. Solo un leve movimiento de hombros, como si el llanto la sacudiera. Di un paso y se esfumó. No exagero, un segundo estaba, al siguiente, nada. Ninguna puerta abierta, ningún sonido de cerrojos. Pensé que el cansancio me estaba cobrando factura. Las semanas pasaron. Cada que entraba el cadáver de una mujer asesinada, los focos del pasillo parpadeaban y de pronto ella reaparecía. Siempre detrás, siempre llorando. Me quedaba helado, o lo que nosotros llamamos estado cero, esa calma nerviosa donde analizas antes de reaccionar. Cuando volteaba, ya no estaba. Lo conté a mis compañeros, dijeron que necesitaba vacaciones.
Mi lado escéptico se aferraba a la lógica: estrés, turnos dobles, demasiada cafeína. Así que empecé un registro personal: fecha, hora, circunstancia, nombre de la víctima y si la mujer aparecía o no. El patrón era innegable: solo con víctimas de feminicidio. Ni suicidios, ni accidentes. Alguien las había matado con saña y ella venía. Una noche recibimos el cuerpo de María de la Luz Camargo, encontrada en un lote baldío al sur de la ciudad. Fui designado a la autopsia. Las cámaras de seguridad mostraron un detalle extraño: durante 20 segundos, el video se llenó de estática frente a la puerta del quirófano. Justo la hora en la que, según mi bitácora, ella debía presentarse. El jefe de patología, el doctor Valdivia, descartó revisar más. Falla del sistema, dijo. Pero yo copié el clip y lo analicé cuadro por cuadro. Entre la distorsión se distinguía la silueta de un vestido claro. Entonces supe que no era imaginación. Quise buscarle sentido. Revisé expedientes de las víctimas, buscando algo que las conectara con la mujer: edad, barrio, escuela. Nada. Hasta que noté un detalle: 3 de ellas tenían cicatriz de cesárea reciente. Abrí los historiales clínicos y encontré el mismo nombre en los registros de parto: Clínica Privada San Gabriel. Fui hasta esa clínica durante mi descanso. Un sitio pequeño, fachada color crema, recepción vacía. Pregunté por partos complicados de los últimos meses, me negaron la información. Volví de noche y, lo admito, forcé la puerta del archivo. Allí leí un caso cerrado rápidamente: parto sin vida, madre, Natalia Reyes, 28 años. La hoja final decía: madre fallecida por hemorragia interna 24 horas después. Curiosamente, el cadáver nunca llegó a nuestro anfiteatro. Fotografié todo y regresé a mi trabajo, decidido a dormir un par de horas antes del turno nocturno. No lo logré. Esa misma madrugada trajeron a otra víctima, Ana Paredes. Mientras preparaba el instrumental, vi a la mujer del vestido blanco dentro del quirófano, apenas iluminada por la lámpara central. Esta vez no lloraba, estaba detenida junto a la camilla, mirando algo en el pecho abierto de Ana. Me armé de valor. Caminé hacia ella, sosteniendo las pinzas como quien empuña un crucifijo improvisado. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de sonar firme. No respondió. En vez de eso, alzó la mano y señaló el corazón expuesto. Segundos después, la lámpara parpadeó y ella desapareció. Miré el corazón, en la aurícula había un diminuto fragmento de tela blanca. Lo extraje y lo llevé directo al microscopio. Una fibra de algodón, del mismo tipo que el vestido. Pero lo increíble fue lo siguiente: había restos de un logo casi borrado, letras rojas. Recordé el uniforme quirúrgico de San Gabriel, letras rojas sobre blanco. Se lo mostré al doctor Valdivia, aceptó notificar a la fiscalía. Al día siguiente, revisaron los expedientes de la clínica y descubrieron algo siniestro: operaciones clandestinas de extracción de órganos. Las mujeres con cesárea sufrían complicaciones sospechosas y fallecían poco después. Las disfrazaban de víctimas de la violencia urbana y las enviaban a nosotros, donde las causas se atribuían a homicidios comunes para despistar. La policía cateó la clínica. Encontraron equipos quirúrgicos sin registrar y un contenedor criogénico con corazones etiquetados para trasplantes ilegales. Entre los nombres de las fichas estaba Natalia Reyes. Tras las detenciones, el flujo de mujeres asesinadas se redujo. Pasé noches enteras esperando un crujido, un lamento, cualquier señal de ella. Nada. Hasta que, 3 meses después, me tocó la guardia del Día de Muertos. Revisaba inventario cuando escuché la puerta metálica abrirse sola. Al girar, la vi de pie, más nítida que nunca. El vestido colgaba limpio, sin rasgaduras. Ya no lloraba. Avanzó despacio hasta quedar frente a mí. Gracias, dijo con un hilo de voz. Él ya no lastimará a nadie. Su rostro, iluminado por las luces frías, reflejaba paz. Dio media vuelta y caminó hacia el pasillo, diluyéndose en la oscuridad del depósito. Desde entonces, el corredor ya no se siente pesado y las cámaras no vuelven a fallar.
Hoy, cuando ingreso a un cuerpo, sigo anotando fechas y detalles, pero la columna aparición permanece vacía. A veces me descubro mirando al fondo, esperando verla. No por miedo, sino por respeto. Porque aprendí que hay ausencias que pesan más que la misma muerte y que la justicia, aunque tarde, puede venir envuelta en un vestido blanco. Ahora lo sabes. Si alguna noche en urgencias escuchas pasos suaves y ves que las luces titilan, no corras. Solo asegúrate de que quienes trabajan cerca de la vida y la muerte no olviden nunca por qué llegaron ahí. Porque mientras exista alguien dispuesto a hablar, ninguna de ellas quedará sin nombre sobre la mesa fría. Nadie lo reclamó. Nunca me ha gustado hablar de esto. Ni con mi familia. Ni con mis amigos. Pero hay noches en las que me despierto empapado de sudor, mirando fijamente la puerta del baño como si algo estuviera detrás. No hay nada, claro. Al menos, eso intento creer. Tengo 45 años y trabajé durante más de 2 décadas en archivos del Instituto Forense de Ciudad Juárez. Nada me sorprendía ya, casos fríos, cuerpos sin identidad, reportes mal llenados. Hasta que llegó el archivo 33. Aquel día, mi jefe me pidió revisar una serie de documentos atrasados. El edificio era viejo y los archivos se guardaban en un sótano húmedo al que rara vez bajaba alguien. El olor era fuerte, mezcla de humedad y algo más que preferí no identificar. Entre las carpetas apiladas había una de color gris, más delgada que las demás. Archivo 33. No tenía nombre, solo un rótulo en tinta negra que decía, sectario. Nada más. Al abrirla, lo primero que noté fue la falta de información. Solo una hoja con fecha de ingreso, 14 de junio de 2018. Causa de muerte, traumatismo múltiple no especificado. Procedencia, desconocida. Y en el apartado de observaciones, marcas circulares en torso. Lengua arrancada. Extremidades en posición ritual. Me quedé mirándola un buen rato. No por morbo, sino por algo que no supe explicar. Había visto cadáveres peores, pero había algo inquietante en la falta de datos. Como si alguien se hubiera esforzado por no dejar huellas. Esa noche, en casa, soñé con una figura sin rostro parada junto a mi cama. No se movía. Solo estaba ahí, de pie, inmóvil. Me desperté de golpe, con el corazón desbocado. No le di importancia. Pensé que era el estrés. Pero al día siguiente, algo me heló la sangre. Al entrar al baño de la oficina, noté que en la parte interna de la puerta del cubículo más alejado había unas marcas. No estaban talladas con cuchillo o algo metálico. No. Eran irregulares, poco profundas, como hechas con uñas. Círculos deformes, líneas conectadas y algo parecido a un ojo en el centro. No dije nada. Pensé que alguien quería jugar una broma. Me lavé la cara y salí rápido. Pasaron los días. Cada mañana encontraba nuevos símbolos, no solo en el baño del trabajo, también en el de mi casa. Al principio pensé que era mi esposa o mi hijo, pero ambos lo negaron y las marcas aparecían en lugares donde ellos no tenían acceso. Como dentro del espejo empañado después de la ducha. O en la parte interna del cajón donde guardo mis camisas. Empecé a dormir mal. Soñaba con habitaciones blancas y frías. Gente sin boca. Manos extendidas hacia mí. Siempre despertaba justo cuando sentía que alguien me tocaba el pecho. No había nadie, claro, pero mi corazón latía como si hubiera corrido kilómetros. Volví al archivo 33. Necesitaba entenderlo. Saqué la hoja y me la llevé a casa, algo totalmente prohibido, pero ya no me importaba. Empecé a buscar en internet sobre las marcas circulares, sobre sectas, sobre rituales. Encontré algunas coincidencias con un grupo disuelto en los 90, supuestamente extinto tras un incendio en un rancho cerca de Delicias, Chihuahua. Afirmaban comunicarse con la figura sin rostro, una presencia que, según ellos, vivía en la mente de quienes lo miraban. No era una entidad.
Era una idea. Un barras mando. Al leer eso, sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Y si esa figura de mis sueños no era solo una pesadilla? ¿Y si haber leído ese archivo había abierto una puerta? Lo más extraño sucedió una madrugada, casi a las 3. Desperté con la sensación de que debía ir al baño. No había bebido agua, ni comido nada pesado. Pero algo me empujaba a levantarme. Al abrir la puerta, lo vi. El espejo estaba cubierto por completo con símbolos como garabatos infantiles, pero más caóticos. Al centro, el mismo ojo. Y debajo, con letra temblorosa, alguien había escrito, «Ya lo viste. Ahora te ve». Vomité en el lavabo. Sentí un temblor interno, no físico, más bien como si algo dentro de mí ya no estuviera del todo bien. No fui al trabajo esa semana. Mandé un correo diciendo que tenía fiebre. Me encerré. Tapé los espejos. Quemé la hoja del archivo 33. Pero las marcas seguían apareciendo. Una noche me atreví a decirle a mi esposa lo que pasaba. Me miró con miedo. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. «Estás cambiando», me dijo. «No eres tú últimamente». Tal vez tenía razón. Empecé a olvidar cosas. Dejaba las luces prendidas. Escuchaba el teléfono sonar cuando no lo hacía. Una vez vi a mi hijo parado en la sala, pero él estaba en casa de su abuela. Fui a terapia. La psicóloga me dijo que quizás estaba somatizando un trauma no reconocido. Le hablé del archivo. Me escuchó, tomó notas. Me pidió que descansara, que apagara todo por unos días. Pero la noche siguiente la encontré. Sentada en el auto frente a mi casa. Con la mirada vacía. La puerta abierta. En el asiento del copiloto, una hoja gris, igual a la del archivo 33. Solo decía, «Tú también lo viste». Desde entonces vivo solo. Mi esposa se fue con mi hijo. No los culpo. Yo también me habría ido. A veces creo que todo fue un brote, algo que inventó mi cabeza. Pero luego aparecen más símbolos. En el parabrisas del coche. En la arena del parque. Y entiendo que, sea lo que sea, sigue ahí. Mirándome. Por eso escribo esto. No para que me crean, sino para advertirles. Si algún día encuentran un archivo sin nombre. Si solo dice sectario. No lo habrán. Ciérrenlo. Y váyanse.